Índice de precios al consumidor, IPC, inflación, llámelo como quiera. Ese datico mensual que nos dice en palabras sencillas que tanto variaron los precios de los bienes y servicios que consumimos está a niveles muy altos. En mayo de este año, el dato anualizado llegó a 9,07%. Eso quiere decir que los periodistas estamos a punto de reseñar que los precios en Colombia han aumentado 10%. Dentro de este promedio, el DANE también calcula la variación de precios por sectores y el que más subió fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas, donde la variación fue de 21,60%. Le sigue en segundo lugar la categoría de restaurantes y hoteles con 14,73% y cierra el podio bienes y servicios para el hogar con 12,31%. Para que nos explique por qué los alimentos son los que más suben cuando hablamos de inflación, consultamos a Jorge Enrique Bedoya, director de la SAC. Hay que recordar que venimos del año 2020, cuando se hicieron los aislamientos obligatorios, la producción de alimentos venía para un país en condición de normalidad y nos quedamos sin consumidores. Eso hizo que los precios bajaran a tal punto que los productores de papa, por ejemplo, terminaron regalando las papas en las carreteras. Eso hizo que muchos productores salieran del circuito productivo y condujo a una reducción de áreas sembradas de este y otros cultivos que empezaron a generar presiones inflacionarias en el 2021. Segundo, en mayo del 2021 se presentaron más de 3.000 bloqueos a las carreteras del país, poniendo en jaque la seguridad alimentaria de los colombianos. Esto hizo que solo en el mes de mayo del 2021 la inflación de alimentos fuera superior al 5%. Tercero, en el segundo semestre del 2021 se presenta la crisis de las cadenas de suministro a nivel global, que tuvo un impacto profundo en los insumos que utilizan los productores de alimentos en Colombia para su labor diaria, como el costo de los fertilizantes, el costo del maíz y la soya para la alimentación de los animales, de donde sale la proteína de origen animal, y esto generó también un incremento del alza de precios. Y por supuesto, eso combinado con una reactivación económica, mayor consumo en los hogares, gracias al programa de vacunación. Y finalmente, el 24 de febrero de este año 2022, Rusia decide invadir a Ucrania y vuelve y genera un incremento en los costos a nivel mundial de los fertilizantes y también de productos como el maíz y el trigo que se requieren en la producción de alimentos, y eso también genera un impacto en la inflación que hoy estamos viviendo. Entre Rusia y Ucrania pueden producir más del 30% del trigo que se consume a nivel mundial y el 14% del maíz. Esa invasión lo que generó fue un incremento desmedido en los precios internacionales de estas materias primas, que algunas de ellas se importan a nuestro país, pero también de los fertilizantes, que pueden pesar entre el 30% en los costos de producción de nuestros agricultores, de tal suerte que en la medida en que se prolongue esta absurda decisión de Vladimir Putin de invadir a Ucrania, pues se puede seguir generando un problema de costos que se vea reflejado en menores ofertas de algunos cultivos y conduzca a un incremento en los precios. Colombia produce 73 millones de toneladas de alimentos y al país se importan aproximadamente 13,8 millones de toneladas. Pero ¿qué ocurre? Que solo en fertilizantes el país importa 2 millones de toneladas simplemente porque en Colombia no se puede producir, por ejemplo, uno de ellos que es el cloruro de potasio. Al vernos afectados por los mayores costos de los insumos a nivel global, pues eso genera situaciones de asfixia financiera a nuestros productores que implican una reducción de las áreas sembradas. Segundo, cuando suben las cotizaciones internacionales de estos productos, pues claro, el trigo que se importa a Colombia sale más costoso, el maíz sale más costoso, y eso implica que los productores nacionales ven incrementados sus costos, de tal manera que la afectación viene por la vía de los costos de producción, que puede derivar posteriormente en presiones inflacionarias. En el caso del huevo, todo se origina en mayo del año pasado cuando se presentaron los 3.000 bloqueos. Todos recordaremos como colombianos ver millones de aves que tuvieron que ser sacrificadas por los bloqueos. Eso implica que hay menos inventario de gallinas, que son las que tenían que estar poniendo los huevos hoy día. FENAVI estima que hacia el mes de septiembre se puede regularizar la oferta y seguramente puede haber un ajuste en los precios. Y en el caso de la carne de res, pues hay una muy buena dinámica en materia de exportaciones, y eso implica
que hay un incremento en los precios porque hay una oferta de alguna manera reducida por los fenómenos de exportación, y eso contribuye también a que se jalone un poco el precio en el caso del pollo. Pero en el caso del cerdo no. El caso del cerdo ha tenido 2 meses seguidos con un IPC negativo porque han venido importaciones de cerdo de los Estados Unidos a un menor precio que ha amortiguado, por supuesto, el fenómeno del costo de los consumidores.